Situación preocupante con viruela del mono. Ya los casos registrados para el 14 de agosto de 2022 superarían los 35.000 contagios, y ante ello se estaría sumando a Honduras como país que registra viruela del mono. Este pasado 12 de agosto de 2022, Honduras estaría confirmando su primer contagio de viruela del mono, lo que ya sumaría a más de 90 países que registran esta enfermedad. ¿Cuál es la situación actual de la viruela del mono y lo más importante, cómo se había detectado este primer caso en Honduras? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Santano Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una publicación de este 12 de agosto de 2022 donde Honduras estaría confirmando su primer caso de viruela del mono. Con ello ya se registran más de 90 países que tienen viruela del mono y sobre todo más de 35.000 casos registrados en todo el mundo. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la viruela del mono sigue avanzando y para los datos actuales del 14 de agosto de 2022 se registran más de 90 países con viruela del mono y lamentablemente más de 35.000 personas infectadas. Una situación que estaría confirmando que la enfermedad sigue avanzando. En una reciente publicación de este 12 de agosto de 2022, Honduras sería uno de los últimos países al momento en registrar casos de viruela del mono. Es muy importante que según la publicación, Honduras estaría confirmando su primer caso de viruela del mono. El ministro de Salud de Honduras, José Manuel Mathieu, habría confirmado el viernes 12 de agosto de 2022 el primer caso de viruela del mono en el país, reportado en la capital. El funcionario indicó que se trataría de un paciente, hombre menor de 50 años de edad, que se encuentra en buen estado de salud y que los contactos directos al paciente también estarían bajo evaluación. Se habría confirmado el primer caso de viruela símica en Honduras. Respetando el derecho a la confidencialidad, se puede informar que es un paciente masculino que está aislado y se ha hecho un cerco epidemiológico con los contactos. El caso habría sido confirmado mediante pruebas de laboratorio. Según lo que informa el ministro de Salud, se afirmó que Honduras se habría convertido en el país número 25 del continente americano y en el número 86 del mundo con casos confirmados de la viruela del mono. Asimismo, recomendó reforzar las medidas de bioseguridad como el uso correcto de mascarillas, el lavado continuo de manos y considerar el uso personal de utensilios de cocina y piezas de vestuario. Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras reiteró la disposición del ente para apoyar técnicamente y acompañar al país en esta nueva situación. Datos importantes que estarían ya indicando que el virus de la viruela del mono sigue avanzando. Las estadísticas actuales ya registran más de 90 países que presentan esta enfermedad y es muy importante que ya serían más de 35.000 casos que ya son positivos para viruela del mono. Un punto importante es que en los últimos días se habría confirmado la transmisión del virus de la viruela de humanos a animales domésticos, en especial a los perros, lo que estaría sumando una nueva vía de riesgo para la transmisión de la viruela, donde los animales domésticos podrían convertirse en reservorio del virus de la viruela y ello conllevar a infecciones secundarias. La situación de la enfermedad sigue avanzando y lamentablemente los expertos no descartan que esto pueda convertirse en una pandemia, tomando en cuenta que recién estaríamos viviendo la primera fase de la enfermedad, que sería el contagio a una población específica. No se descarta que el brote empiece a infectar a la población en general, donde los daños y la magnitud de los mismos serían incalculables. Una situación peligrosa
donde la viruela del mono podría convertirse en la nueva viruela humana. La Organización Mundial de la Salud ya habría reconocido la presencia de variantes del virus de la viruela y ha dado una clasificación en base a números romanos, encontrando dos variantes importantes del virus: la variante de África Central, la cual se conoce como la variante 1 en romanos, y la variante de África Occidental, que se conocería como 2 en romanos, la cual es responsable del brote actual, la cual a su vez tendría dos subvariantes: la 2A, que sería un clado o sería una variante que estaría circulando paralelamente a la variante principal, que sería la 2B, que es la que hoy en día se extiende por el mundo entero. El mundo ya conoce al virus de la viruela y a las variantes de la misma. No se descarta que la enfermedad se convierta en una pandemia, y es muy importante que las características que se habrían registrado con COVID-19 se estarían mencionando en la viruela del mono, en donde el virus, si bien es cierto, es un virus ADN, ha mostrado tener mutaciones, ha mostrado avanzar entre los diferentes países, tiene variantes, tiene subvariantes, y no se descarta la posibilidad de que el virus genere nuevas mutaciones y nuevos virus recombinantes, ante la posibilidad de tener coinfecciones de virus de la viruela en varias personas. Asimismo, también se estaría evaluando que la vacuna actual, que es una vacuna contra la viruela, probablemente en un 18% de los casos no proteja frente a la infección de la viruela del mono, investigación que se habría revelado con el estudio de las personas infectadas por viruela del mono, en donde se habría confirmado que el 18% de las personas infectadas habrían sido vacunadas contra la viruela décadas atrás, lo que puede significar que la vacuna actual que se administra podría no proteger al 100% a las personas para contraer la enfermedad de la viruela del mono. El mundo registra más de 90 países con viruela del mono, y es muy importante no bajar la guardia y tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido confirmar la presencia del virus de la viruela del mono en otro país, que sería Honduras. Con ello, Honduras constituye un nuevo país en América que registra viruela del mono. Según las estadísticas actuales, la viruela del mono ya estaría llegando a más de 90 países y lamentablemente más de 35.000 casos confirmados. La viruela del mono es una emergencia sanitaria internacional y muchos expertos no descartan que se convierta en la próxima pandemia. Es muy importante estar atentos ante el seguimiento de los casos, y sobre todo que el virus estaría adquiriendo nuevas propiedades que pueden hacer que sea difícil controlar la situación actual de la emergencia sanitaria. La viruela del mono puede convertirse en la pandemia paralela a COVID-19, y eso va a depender del manejo adecuado de evitar que siga propagándose el virus. Los científicos no descartan la infección a la población en general, y con ello las complicaciones que podría originar la enfermedad serían múltiples. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal, y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades, y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica, y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.